Esta es la afirmación en la que muchas veces se excusan aquellas personas que tienen un patrimonio pequeño para no invertir. Llevamos algo así como 2 años consecutivos en los que el oro se ha comportado mejor que la bolsa de Estados Unidos. Esto nos da ya 6 países en los cuales se han tomado medidas fuertes contra los ahorradores. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a Entiende la Economía. Hoy voy a hablar de una serie de frases en relación con la economía que han adquirido el carácter de tópicos y que en algunos casos son falsas, o en determinadas circunstancias son falsas. No las podemos tomar al pie de la letra. Vamos con ellas. Bien, pues hoy hablaré de estas creencias y intentaré desmontarlas. La primera de ellas, ¿quién no ha oído alguna vez? No alquiles, compra casa. La segunda de ellas, ¿dónde está más seguro el dinero? Es en el banco. Típico consejo de las madres, al menos las de una cierta época. El oro es una inversión muy conservadora y siempre sube menos que la bolsa. Afirmación típica de los entusiastas inversores de la renta variable. Invertir es solo para ricos. Bueno, esta es la afirmación en la que muchas veces se excusan aquellas personas que tienen un patrimonio pequeño para no invertir. Y la bolsa siempre sube. Cuidado con esta porque ese siempre invalida la afirmación. A lo mejor si añadiéramos algo en relación al plazo en el que estamos haciendo el análisis, pues podría servirnos. Mentira número 1, no alquiles, compra casa. Vamos a hacer un análisis en el cual Luis y Elena disponen de 200.000 euros y Luis va a adquirir una casa por valor de 200.000 euros y Elena decide que va a alquilar una casa de características semejantes por 600 euros al mes e invertir los 200.000 euros. ¿De acuerdo? Son unos datos que pueden ser más o menos razonables y aunque el análisis que vamos a hacer evidentemente en la realidad dependería de si hay que adquirir una hipoteca o no, nos hemos puesto en el caso más favorable del comprador, es decir, nos hemos puesto en el caso más favorable para Luis, en el cual no tendría que hacer frente a una hipoteca. Veamos lo que sucede. Luis, al adquirir la casa de 200.000 euros, se está ahorrando los 600 euros al mes que tendría que pagar en caso de alquiler. Por otra parte, esa vivienda que ha adquirido de 200.000 euros se está revalorizando a razón de un 5% anual. Por tanto, si tenemos en cuenta esa revalorización, al cabo de 20 años, la vivienda ya no tendría un valor de 200.000 euros, tendría un valor de 200.000 por 1,05 elevado a los 20 años que estamos considerando. Y además, al cabo de esos 20 años, Luis se ha ido ahorrando 600 euros al mes, que teniendo en cuenta una inflación de un 3% anual, nos daría un valor de 193.500 euros ahorrados al cabo de los 20 años. Sumando todo esto, es decir, el ahorro de Luis más la revalorización de la vivienda, nos encontramos con que el patrimonio conjunto que suponen ambas cosas, al cabo de 20 años, serían 724.000 euros aproximadamente. Vamos ahora con Elena.
Recordamos, Elena alquila la casa por 600 euros al mes y los 200.000 euros que tenía, al igual que Luis, pues en lugar de invertirlos en una casa, en una vivienda, decide invertirlos en renta variable, por ejemplo. Tenemos en cuenta, de nuevo, una inflación de un 3% anual, con lo cual se va aumentando de valor ese alquiler de 600 euros año tras año y al final, al cabo de 20 años, pues Elena ha pagado en concepto de alquiler un total de 193.500 euros. Por otra parte, con los 200.000 euros que no invirtió en la casa y que decidió invertir en renta variable, consigue una rentabilidad media interanual del 10%, que es una rentabilidad que está en la media de la renta variable norteamericana, del SP500. Ligeramente superior, pero bueno, si consideramos los dividendos, estaría la cosa más o menos por ahí, en torno al 10%. Al cabo de 20 años, esos 200.000 euros invertidos con una rentabilidad del 10%, pues adquirirían un valor que vendría dado por 200.000 multiplicado por 1,10 elevado a 20. Y habría que restar los 193.500 euros que pagó en concepto de alquiler. ¿Cuál sería el patrimonio que tendría entonces Elena al cabo de 20 años? Pues 1.152.000 euros. Como vemos, muy superior al de Luis. Quizás algunos de vosotros estaréis pensando, oye, me estás haciendo trampa, porque Elena, con su dinero ahorrado, invierte, y Luis, con su dinero ahorrado, es decir, esos 600 euros que se ahorra de alquiler mes a mes, no estás considerando que también puede invertir. Pues vamos a ver lo que pasaría si Luis efectivamente fuera invirtiendo esos 600 euros mes a mes igual de bien que los invierte Elena. Vemos que en la tabla superior han aparecido dos nuevas líneas y ese ahorro de 193.500 euros que habría tenido en 20 años, si lo hubiera simplemente guardado en el banco, pues en cambio si lo invierte a un 10% anual, al igual que Elena, y de forma progresiva a medida que van pasando los meses, pues conseguiría un valor de su inversión de 506.000 euros aproximadamente al cabo de esos 20 años, que sumado a al valor final de la vivienda después de los 20 años, tendríamos que el patrimonio por estos dos conceptos ascendería a 1.037.000 euros aproximadamente. Evidentemente la distancia se ha acortado mucho, pero vemos que todavía es favorable a la decisión que tomó Elena, al menos con las cifras que hemos considerado. Evidentemente esto puede variar, alguien puede decir, bueno, pero es que la revalorización del piso actualmente en España no es de un 5%, puede estar más bien un 6, un 7%. Correcto, pero hubo años en que fue inferior al 5%. De la misma manera, alguien puede decir, bueno, es que la rentabilidad media todos los años un 10% es mucho. Bueno, pues a ver, llevamos 2 años y pico en que la inversión en renta variable norteamericana está dando una rentabilidad muy superior a ese 10%. Entonces, bueno, años buenos, años malos se van compensando y al final estas cifras que yo he puesto aquí me parecen bastante razonables, pero evidentemente si alguien quiere hacer sus cálculos con otras cifras, pues podrá llegar a conclusiones parecidas o incluso favorables a Luis. Pero desde luego lo que no se puede es dar por seguro, como suele hacer la gente, que la decisión de Luis, es decir, la decisión de compra, es la mejor. No, eso no se puede dar por sentado sin ponerse a hacer números. ¿De acuerdo? Si te está gustando el contenido, haz clic en el botón de la campana para suscribirte a mi canal.
Para ti es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando episodios de Entiende la Economía. Mentira número 2. El oro es una inversión conservadora y menos rentable que la bolsa. Bueno, esta frase puede ser verdad o puede ser mentira, dependiendo del horizonte temporal de nuestro análisis. Es cierto que si pensamos en el muy largo plazo y si comparamos con la bolsa norteamericana, el oro tiene un rendimiento tradicionalmente algo inferior al de la bolsa norteamericana. Pero si hacemos un análisis, por ejemplo, de los últimos 2 años, podemos encontrarnos con lo siguiente. En el año 2024, el IBEX 35 de la bolsa española consigue una revalorización del 20%. Bueno, debo aclarar que estas rentabilidades son lo que se llaman total return. ¿Y eso qué significa? Pues significa que en esa rentabilidad está incluido no solo cuánto sube el índice, sino además cuánto dinero se ha conseguido en forma de dividendos. Y se han sumado ambas cantidades. El MSCI World en el año 2024 permitió una revalorización de algo más del 19% y el Standard & Poor's 500 de un 25%. En el año 2025, en lo que llevamos hasta ahora, hasta el mes de agosto, el IBEX lleva una revalorización de aproximadamente el 32%, el MSCI World de algo menos de un 12% y el Standard & Poor's 500 de algo más de un 9%. Ojo, siempre que nos estemos refiriendo a inversión en la moneda del índice, es decir, en el Standard & Poor's 500 ha obtenido un 9% este año, en lo que va de año, quien haya invertido en dólares, quien haya invertido en euros, no. Y entre tanto, ¿qué hizo el oro? Bueno, pues en el año 2024 el oro se revalorizó más de un 27% y en lo que llevamos de 2025 más de un 29%. Por tanto, llevamos algo así como 2 años consecutivos en los que el oro se ha comportado mejor que la bolsa de Estados Unidos. Y eso que la bolsa de Estados Unidos el año pasado se comportó especialmente bien. Por tanto, la afirmación de el oro es una inversión conservadora y menos rentable que la bolsa requiere matices, como podéis ver. La tabla anterior nos permite desmontar otra mentira, y es la creencia que tenemos en España de que el IBEX 35 siempre se comporta peor que el Standard & Poor's 500. Y eso ha habido décadas en las que efectivamente ha sido así y otras décadas en las que no. Y como veis, en el 2025 el rendimiento del IBEX es muy superior al del Standard & Poor's. Mentira número 3. El banco es un lugar 100% seguro para mi dinero. Pues que se lo digan a los argentinos en el año 2001, el año del famoso corralito. ¿Qué sucedió? Pues la deuda del Estado argentino había ido incrementándose en los años anteriores de una manera bastante descontrolada, el déficit fiscal también, lógicamente, y poco a poco se fue extendiendo la desconfianza en la economía argentina, lo que motivó una salida de capitales hacia el extranjero. Ante esa situación, el gobierno argentino, para evitar un mal superior, o al menos eso pensaron, decidieron imponer un límite de extracción de efectivo de 250 pesos, que en aquel momento tenían convertibilidad 1 a 1 contra el dólar, decíamos 250 pesos convertibles a la semana. Además, se estableció la prohibición de realizar transferencias al extranjero. Y cuando el sistema aún se deterioró más, lo que hicieron fue transformar los depósitos en dólares de los ciudadanos en depósitos en pesos argentinos, pero después de que anularon la convertibilidad 1 a 1 con el dólar. ¿Eso qué significa? Pues que con esta conversión, en la práctica,
los ahorradores sufrieron una pérdida de riqueza superior al 50% por la devaluación. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pues protestas que terminaron con una treintena de muertos, colapso del sistema económico, esos millones de ahorradores que vieron cómo se esfumaba buena parte de su riqueza en pocas semanas, y una consecuencia que se prolongaría en las décadas siguientes, y es esa desconfianza hacia la moneda argentina, que ha hecho, por ejemplo, que Argentina tenga un número de usuarios de criptomonedas superior al de otros países. O recordemos el caso de Chipre del año 2013, en mitad de la llamada crisis bancaria. Los bancos chipriotas tenían mucha deuda griega, que en aquel entonces había disparado su prima de riesgo, es decir, la rentabilidad exigida al bono griego. ¿Eso qué supuso? Pues que el valor de los bonos que poseían los bancos chipriotas había bajado sustancialmente, y eso podía hacer peligrar la confianza en su economía. ¿Medidas para controlarlo? Pues cerraron temporalmente los bancos, limitaron las retiradas de efectivo de esos bancos, se limitaron también las transferencias al exterior y se convirtieron forzosamente todos aquellos fondos no garantizados, es decir, aquellos que superaban los 100.000 euros del fondo de garantía, a acciones bancarias de esos bancos que estaban en dificultades. Pero en esa conversión hubo una pérdida sustancial de valor. Por tanto, la consecuencia, de nuevo, fue grandes pérdidas para los ahorradores. Es decir, estamos viendo cómo cuando llegan crisis importantes para las economías de los países, los principales castigados son los ahorradores, los que tienen el dinero accesible en las cuentas bancarias. Por si alguien piensa que han sido dos casos muy concretos y muy aislados, vamos a ver algún caso más. Líbano, 2019, crisis bancaria. Se terminan bloqueando todas las cuentas denominadas en dólares. Pérdidas para los ahorradores de hasta el 80%. Rusia, desde el año 2022, las sanciones impuestas por el resto de economías han motivado la restricción en las retiradas de efectivo, transferencias al extranjero asimismo limitadas y en algunos casos conversiones de fondos a rublos de manera forzosa. En China, la mala gestión de los bancos rurales en el año 2022 provocó el bloqueo de las cuentas de los ahorradores y protestas masivas. Al cabo de muchos meses se consiguió devolver a esos ahorradores el dinero que tenían en sus cuentas. Islandia, año 2008, crisis bancaria producida por un apalancamiento excesivo de las entidades financieras islandesas, muy expuestas a las hipotecas subprime americanas. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues de nuevo pérdidas de valor real en las cuentas de los ahorradores, por valor de hasta un 60%. De nuevo, las medidas que adoptaron, pues restricciones en las retiradas de efectivo, limitar las transferencias al extranjero, es decir, las mismas medidas que hemos visto en los casos anteriores. Esto nos da ya 6 países en los cuales se han tomado medidas fuertes contra los ahorradores. Varios de esos países están en Europa. Es decir, que nadie piense, es que me estás contando cosas que pasan en zonas que digamos que no están tan avanzadas económicamente. No, está pasando en países de toda índole. Es cierto que no pasa todos los días, pero cada X años esto sucede. Y no puedes pensar que por estar en la Unión Europea eso no te va a pasar a ti. Puede pasar. Mentira número 4. Invertir es solo para ricos. ¿Quién no ha escuchado esta afirmación en alguna ocasión? Normalmente es una excusa autoimpuesta por personas que disponen de un bajo patrimonio y
que consideran que no es suficiente como para permitirse el invertir, que no les merece la pena, o directamente es algo que no está a su alcance con las cantidades disponibles. Bueno, pues en los últimos tiempos esas cantidades disponibles mínimas para realizar una inversión han bajado sustancialmente. Hace años era difícil invertir cantidades inferiores a 1.000 euros, pero ahora es posible hacer inversiones desde 100 euros, 50 euros o incluso desde 1 euro. Tomemos, por ejemplo, MyInvestor. Este neobanco tiene fondos de inversión que es posible contratar desde 1 euro. También es posible invertir a través de su robo-advisor con una inversión mínima de 150 euros. Renta 4 es un trader español que permite invertir en algunos fondos de inversión desde 50 a 100 euros. Lo mismo que Openbank del Grupo Santander, que también tiene fondos de inversión disponibles desde 50 a 100 euros. La plataforma Trade Republic tiene disponibles unos cuantos ETFs desde 1 euro para invertir. Vale, sí, a estas cantidades que hemos mencionado habría que añadir las correspondientes comisiones, pero bueno, las comisiones pues normalmente son porcentajes sobre esa cantidad invertida. Por tanto, no deberías ponerte como excusa tu escaso patrimonio para decir es que no tengo ningún euro disponible para invertir. Hombre, pues si tienes 50 euros, pues invierte 50 euros. Pero es que los puedo perder. Bueno, hemos visto en episodios anteriores que existen productos de inversión con un riesgo muy bajo, como podría ser un fondo monetario. Un fondo monetario te puede dar en torno a un 2% en este momento y tiene riesgo prácticamente cero. La mentira número 5 que muchos habremos oído es la bolsa siempre sube. Bueno, en algún caso hemos oído la afirmación un poco más matizada. La bolsa en el largo plazo siempre sube. Bien, todo depende de lo que consideremos largo plazo. Tenemos aquí a la izquierda una gráfica del Standard & Poor's 500 en que va del año 2003 al año 2017. Ahí vemos cómo después de la crisis financiera de 2008, esta bolsa, este índice, el Standard & Poor's 500 de la bolsa estadounidense, se pasó aproximadamente 6 años hasta recuperar el valor previo de la crisis. 6 años. Bueno, si consideramos que el largo plazo es superior a 6 años, bueno, y decimos, no, es que si tuvieras un horizonte de 10-15 años, siempre va a subir la bolsa. Bueno, pues veamos ahora entonces lo que sucedió con el índice Nikkei 225 de la bolsa japonesa. En esta gráfica podemos ver su evolución desde el año 87 hasta el año 2025. Aproximadamente en el año 90 vemos que la bolsa japonesa tuvo el índice Nikkei un máximo próximo a los 40.000 puntos. A continuación inició una tendencia bajista que continuó aproximadamente hasta el año 2009, es decir, unos 19-20 años de tendencia bajista, a los que siguieron 5 años más de movimiento lateral hasta el 2014, en el que se inició una tendencia alcista, alcanzando de nuevo ese pico próximo a los 40.000 puntos aproximadamente en el año 2023. Es decir, que quien compró a comienzos del año 1990 tuvo que dejar pasar 33 años hasta recuperar el valor de su inversión inicial. Por tanto, ya vemos que eso de que la bolsa siempre sube o incluso que siempre sube en el largo plazo tiene sus excepciones.
Es cierto que cuando miramos largo plazo, la bolsa tiende a subir. Es verdad, la probabilidad es muy alta, seguramente superior al 99%, pero de vez en cuando podemos encontrarnos con una excepción de ese 1% como este Nikkei en esos años. Existen otras muchas mentiras financieras, además de estas 5 que hemos mencionado, pero se nos ha echado el tiempo encima, como al conejito del cuento de Alicia, así que hablaremos de esas otras mentiras financieras en futuros episodios de Entiende la Economía. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale al like. Nos vemos la semana que viene, si tú quieres. Adiós.